Pues muy buenas tardes y bienvenidos a esta actividad especial en la que nos unimos al movimiento mundial para la prevención del suicidio. Como sabéis, la semana pasada tuvimos las decimoprimeras jornadas Sonríe a la Vida, en las que, bueno, contamos con la presencia de la doctora Rosana Mainar y de José Manuel Fernández Company. Y bueno, pues fueron unas jornadas, como siempre, fraternas, maravillosas. Con Rosana tuvimos un diálogo conmovedor y José Manuel nos narró una historia de la que pudimos extraer importantes lecciones. Podéis ver todo en nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos, bueno, en estos 2 viernes que nos quedan de septiembre, asistiremos a 2 conferencias, la de hoy con Mauro Barreto y el 26 con Eli Urruzola. Bueno, pues unidos en esta comunión de pensamientos y sentimientos, dispuestos a la escucha fraterna, al apoyo, a la ayuda a los que sufren generalmente en silencio, movilizamos las voluntades y recursos para aportar nuestro granito de arena en esta noble causa. Nosotros que estudiamos el espiritismo, sabemos que el amor todo lo puede y por ello agradecemos la cooperación que sentimos en torno al proyecto de esas sonrisas que queremos multiplicar en favor de la vida. Queremos mandar nuestra más sincera gratitud tanto a nuestros invitados como a cada uno de los que nos escucháis y acompañáis desde ambos lados. Antes de presentar a Mauro formalmente, me gustaría leeros unas palabras que, bueno, la verdad es que las he escogido esta mañana porque me topé con ellas y me han parecido preciosas, que fueron pronunciadas por León Denis en el segundo Congreso Espírita Universal que se inauguró el 10 de mayo de 1913 en Ginebra. Y en ella nos habla de la importante acción del espiritismo en los dominios tanto de lo social como de lo moral. Y hoy yo pienso que son oportunas ante el objetivo que buscamos. Tengo aquí el libro y lo voy a leer, ¿no? Dice, el gran mérito del espiritismo radica también en haber dado más valor a la vida, en haberla mostrado como un instrumento indispensable a nuestra elevación, adelanto y grandeza futura. Ah, sí, es cierto que en ocasiones nos ofrece la vida horas penosas y crueles, penosas por las tareas que nos impone y crueles por los desgarramientos que nos causa, por las pruebas que nos hace padecer. Pero la vida constituye un instrumento que nos permite aplicar todas esas fuerzas que hace tiempo se ha hablado y que nos levantarán de la más mísera condición hasta el más alto, glorioso y feliz estado. He aquí lo que el espiritismo realizó. Hizo de la vida algo sagrado, al poner de relieve su noble y generoso objetivo, su finalidad sublime. Y cojo otro pequeño extracto. Dice, si el espiritismo ha ensanchado hasta lo infinito los horizontes de la vida, poniendo de manifiesto las recónditas fuerzas del ser. Si nos enseñó a utilizar dichas fuerzas, afirmo que ello no ha sido para ceñirnos a un rol pasivo, ni para que sucumbamos a influencias deprimentes. Antes bien, fue para que aprendiéramos a conquistar por nuestros propios medios una libertad cada vez mayor, una situación cada vez más alta y un rol y misiones cada vez más nobles y generosos. Bueno, pues con estas palabras que relacionan magistralmente el espiritismo y la vida, voy a pasar a mi compañera Sara para que nos haga la presentación de Mauro. Adelante, Sara. Y gracias a Mauro por estar aquí. Muchas gracias, Rosa, por la lectura tan preciosa de León Denis. Bueno, con mucha alegría voy a presentar a nuestro querido y esperado invitado de hoy, Mauro Barreto, una persona muy comprometida con la causa de la divulgación espírita,
que con tanto cariño y prudencia se comunica en sus conferencias, transmitiendo tanta paz a todos aquellos que le escuchamos, ¿no? Mauro Barreto Rodríguez es miembro del Grupo Espírita de La Palma en España, del cual ha sido presidente y secretario. Colabora también con varios grupos y es estudioso del campo de las operaciones psíquicas. De hecho, bueno, ha realizado viajes a varios países como son Venezuela, Colombia, Brasil, Francia, Italia y Cuba con el fin de investigar los fenómenos mediúmnicos y las materializaciones espirituales, unos temas muy interesantes. Así que, querido Mauro, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, permitiéndonos disfrutar de su compañía y aprender de todo su conocimiento y experiencia que todos estos años de estudio le han aportado. Así que, cuando quiera, puede comenzar su conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, dar las gracias al Grupo Espírita León Denis y en particular a Rosa, que fue la persona que se puso en contacto conmigo, que me invitó, por invitarme a compartir estas 11 jornadas Sonríe a la vida. Y dentro de esa jornada o unido a esa jornada, al apartado, la vivencia espiritual en el ámbito de la salud, que es desde donde yo voy a hablar esta tarde. Les tengo que decir de antemano que lo que voy a hacer es una reflexión personal. Por tanto, les pido que la toméis como tal. Yo no estoy en posesión de la verdad absoluta. Soy un estudioso que reflexiona, que se cuestiona la vida y que expreso con sinceridad todo aquello que realmente voy encontrando en la vida. Y eso lo hago desde el conocimiento que me da el espiritismo. Eh, Ahora bien, para comprender el tema que voy a abordar o que estoy abordando, es fundamental que tengamos claro cómo está compuesto el ser humano. El espiritismo nos dice que todos nosotros estamos formados por el espíritu, el cuerpo físico y el perispíritu. El espíritu sería donde radica la inteligencia, la percepción y la memoria. El cuerpo físico sería solo como un traje o escafandra que le permite al espíritu poderse manifestar en un mundo de la densidad del planeta Tierra. Y el periespíritu sería un cuerpo intermedio que permita que se una la parte espiritual, el espíritu, al cuerpo físico. Si nosotros hablásemos en términos de vibración, porque ya hoy día hablar de materia, energía, e información es prácticamente lo mismo, pues si nosotros hablamos desde la energía, el espíritu tendría la vibración más alta, el cuerpo físico la vibración más baja y el perispíritu tendría una vibración intermedia, lo que permitiría que una vibración alta se pudiese unir a una vibración baja. Ahora bien, el espíritu se tiene que comunicar con el cuerpo físico y lo hace en lo que se puede exteriorizar de ese espíritu a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra mente. Y el cuerpo físico, en la medida que nosotros vamos viviendo experiencias y que esas experiencias de la vida las aceptamos, no nos oponemos a ellas, nuestro cuerpo físico aumenta su nivel vibratorio, esa vibración se pasa al periespíritu y se permite que el potencial espiritual pueda
mostrarse cada vez en mayor medida a través del cuerpo físico. Mantengamos esta idea porque va a ser básica en todo el recorrido. Ahora bien, ¿cómo definiríamos la enfermedad? No vamos a entrar con grandes retóricas, vamos a ser muy sencillos y para nosotros la enfermedad no es sino desequilibrio. Si queremos una forma de llamada de atención de que no estamos en el camino correcto. Hasta hace poco, al ser humano se le consideraba, desde el punto de vista de la medicina, se le consideraba solo desde el punto de vista físico. Por eso había varias especialidades. Se estudiaba primero se estudiaba la carrera en general y después se estudiaba pues, a un órgano en particular, al corazón, al cerebro, al estómago, en fin, que se veía el cuerpo por parte. Hoy día, que como decía antes, todo es o se puede traducir a energía, la materia es energía y la energía es información y son reversibles, ¿no? Hoy se sigue considerando al ser humano como un ente físico, tenemos cuerpo, tenemos que alimentarlo, nuestro aparato digestivo tiene que estar sano, o sea, nosotros tenemos que seguir considerando, tratando bien a la parte física, pero el ser humano, como tiene diferentes vibraciones, es también emociones. Las emociones hay que tenerlas en cuenta. Ya Jung nos decía que cuando nosotros nos tragamos las emociones, esas emociones nos ahogan. Y el doctor alemán Hammer asegura que cuando las emociones no las gestionamos correctamente, dejan unas huellas a nivel cerebral que luego se van a traducir en la enfermedad de ciertos órganos, en el padecimiento de ciertas enfermedades. Por tanto, hay que tener en cuenta las emociones si queremos abordar de una manera global la salud. Y tenemos que abordar también, si todo es energía, la parte espiritual del ser, que esto ya se viene haciendo por parte de muchos médicos, pero todavía la gran mayoría, pues, sigue viendo al ser humano como, como materia. Ahora bien, ¿por qué enfermamos? Yo solamente voy a comentar algunas de las formas por las cuales los seres humanos enfermamos. M- Me voy a basar aquí en Carmelo Vizcarra. Voy a ir comentando los diferentes libros de los cuales extraigo la información porque así les permito a ustedes ampliar todo aquello que de manera resumida voy a expresar esta tarde. Nosotros podemos enfermar por la necesidad de que nos cuiden. Si una persona mayor que no tiene a nadie, que se ve sola, se autocrea una enfermedad, va al hospital y allí después, pues las enfermeras, los médicos, todo el personal de la clínica con la que se relaciona es su familia. Nosotros podemos enfermar como una una necesidad psicológica o como una necesidad de proyectar algo que se está produciendo psicológicamente en nuestro interior. Lo voy a explicar mm, con unas palabras muy sencillas. Un señor tenía un hijo disminuido y tenía el sentimiento de que no lo estaba tratando bien. Esta persona tenía una úlcera de estómago y la úlcera de estómago le servía como una especie de compensatorio de el poco bien que él dedicaba a su hijo. Pero fue al médico y el médico le dijo, no, la úlcera se puede tratar. Trataron la úlcera se curó, pero luego después el hombre tuvo trastorno gravísimo psicológico. Incluso llegó a fallecer. O sea,
es como una forma, la enfermedad como una forma de derivar un problema psicológico. Nosotros podemos enfermar para dañar a otro ser humano. Sí, dos personas que están unidos, que pueden ser dos amigos, una pareja, que uno, por ejemplo, le parece que debe seguir por otro camino diferente, y entonces uno se crea una enfermedad para culpar a la otra persona de lo que él está viviendo. Nosotros podemos enfermar como una forma de manipular. Si una pareja, uno quiere ir al cine, el otro no puede y este se crea una enfermedad para el que puede ir al cine, pues no vaya y le acompañe. Nosotros podemos enfermar para decir no. No somos capaces de decirlo con nuestras palabras, nos creamos una enfermedad y luego después ya pues, no nos es posible, no nos es necesario el tener que decir no. Nosotros podemos enfermar porque el cuerpo dice basta, hasta aquí hemos llegado. Nosotros podemos enfermar porque tenemos unas condiciones insana en el medio donde trabajamos, vivimos en un estado de tensión y luego después necesitamos, pues, aislarnos para retomar fuerza, para reponernos. Nos creamos una enfermedad y llega ya el aislamiento. Nosotros podemos enfermar un órgano físico por una dificultad social. O sea, tenemos un problema con un vecino, yo me creo un problema de hígado. Estoy somatizando aquel problema de la sociedad en mí. Nosotros podemos enfermar como una forma para que la familia se una. La enfermedad nos hace ver débiles, vulnerables y la familia pues tiende a que esos seres que estaban separados se unan. Nosotros podemos enfermar como una forma de limpieza. El catarro, la palabra catarro que viene del griego catarei, significa limpieza. Catarro sería una forma de nosotros echar fuera todas las toxinas que hemos ido acumulando en nuestro cuerpo físico. Nosotros podemos enfermar por el miedo. Sí, una persona tiene un examen, no se ha preparado bien y el miedo le lleva a crearse una enfermedad, pasa el examen, no va a él y luego después queda completamente bien. Nosotros podemos enfermar como un recurso para adquirir sensibilidad. Ninguna persona es la misma antes que después de tener la enfermedad. Y nosotros podemos enfermar, según Carmelo Vizcarra, este doctor del norte de España, para encontrar soluciones, caminos o vías diferentes de enfrentar la vida. A veces llega gente a nuestro centro espírita porque tiene una dificultad, conoce la filosofía, ve la seriedad y la validez que tiene para ver la vida de una manera nueva y enfrenta este camino. Ahora bien, en cierta ocasión me encontré con este libro que está en pantalla, Manual de Medicina Natural, que hacía un resumen de diferentes medicinas. Voy a extraer solamente 4 porque el tiempo no me permite hablar con mayor amplitud, pero es suficiente las 4 para expresar con claridad la idea, o así pienso, la idea siguiente. Vamos a empezar por la medicina alópata. La filosofía de la medicina alópata es que rodeándonos hay una serie de microorganismos, de bichitos, virus, bacterias, hongos, arqueas. Hay una cantidad de microbios, algunos de ellos son patógenos, entran a nuestro cuerpo y según la medicina alópata es necesario darle veneno, o sea, medicamentos, pastillas, inyecciones o quemar a esos bichos, darle radiaciones y si no es posible, pues con pastillas, inyecciones
o con radio, pues entonces se opera la persona. Y lo cierto es que dentro de la medicina alópata se curan personas. Bueno, el dicho popular dice que la medicina alópata cura a veces, alivia en ocasiones, pero que es como un placebo, es como un estimulante siempre, o sea que siempre no, nos ayuda. Vamos a ver ahora otra de las medicinas, la medicina natural. La medicina natural nos dice que no hay enfermos, sino enfermedades, y que hay que ir a la causa para que el efecto no se produzca. Y además dice que el propio cuerpo tiene su sistema regenerativo, que cuando nosotros lo ponemos en las condiciones necesarias, el propio cuerpo se sana a sí mismo. O sea que el naturismo nos dice que el cuerpo tiene la capacidad de enfermar, pero el cuerpo tiene también la capacidad de sanar. Y para ello utiliza el ejercicio, porque el ejercicio nos llena de endorfina, hace que nuestra circulación sea mejor y que todo realmente entre en una dinámica nueva. El naturismo utiliza también los medicamentos. Ya Hipócrates nos dijo que tus alimentos sean tus medicinas, que tus medicinas sean tus alimentos. Los alimentos deben ser vivos, deben ser poco concentrados, deben ser alcalinizantes en el mayor grado posible, frutas, verduras. Y los alimentos que tomamos deben también de ser sacados de nuestro cuerpo. Nosotros comemos 3 veces al día, pues 3 veces al día debemos evacuar, debemos ir al baño. Ilya Mennikov, que fue premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de los fagocitos, tiene un trabajo, Cómo prolongar la eterna juventud, que dice que si nosotros permitimos que los alimentos entren en putrefacción en el intestino grueso, esas toxinas pasan del intestino grueso a la sangre, de la sangre a la sangre, y la sangre lo distribuye por todo el cuerpo, llegándonos a envejecer o enfermar. Para el naturismo no hay que tenerle miedo a los microbios, sino que nos dice que los microbios, los organismos patógenos, no se desarrollan en nosotros porque nuestro sistema inmunitario los puede eliminar siempre que el terreno no esté abonado. Se utiliza la hidroterapia, nosotros debemos de tomar eh, al día por lo menos 1 litro de agua, debemos utilizar el agua fría que estimula el sistema nervioso y el sistema circulatorio. Nosotros podemos utilizar la hidroterapia en todos los aspectos que pueda ser empleada. Tenemos en cuenta también desde el naturismo la respiración, porque muchas veces nosotros por la vida sedentaria que llevamos en las ciudades, pues solo respiramos con la parte superior del pulmón. Y es una pequeña parte, pero el resto del aire que está en el pulmón, digamos que está contaminado al no intercambiarlo. Y luego la capacidad de llevar oxígeno a las células para que se oxiden, para que se quemen dentro de las células los alimentos, pues va siendo cada vez más pequeña. Se utiliza la arcilla porque la arcilla desinflama, descongestiona y purifica. Se utiliza también, se tiene en cuenta lo que nos decía Silvia Gómez Senén en Universo Microbiota, que la alimentación debe ser variada, porque cuando nosotros tenemos una alimentación variada, la microbiota está en equilibrio y cuando nosotros estamos en equilibrio, nuestro estado de salud es más grande. Y sobre todo, y muy fundamental, en la vida hay que tener alegría. Las relaciones con nosotros mismos y las relaciones con los demás tienen que ser sanas y dependen de nosotros, no dependen de los demás. Que los demás se enfadan, nosotros mantenernos tranquilos.
porque en el naturismo dice que si nosotros estamos cabreados y nos tomamos una manzana o una zanahoria, que puede ser lo más sano que nos tomemos, nosotros vamos a enfermar, porque la sangre que se forma de esa manzana y de esa zanahoria no es la adecuada. Bueno, ya cuando nosotros estamos alterados, se nos forma un nudo en en el estómago que hace, si no posible, dificulta la digestión. El naturismo cura. Si hubiera tiempo, podríamos citar aquí cantidad de ejemplos. Incluso podría citar mi caso personal, que sané de una fístula de ano poniendo en práctica la medicina natural o aplicándome la medicina natural. La homeopatía del griego, homoio, significa homo igual y pato dolencia. Pues la homeopatía nos viene a decir que lo semejante cura lo semejante, similia similibus curantur. En palabras sencillas, si una persona toma una sustancia y experimenta eh, unas, unas ciertas alteraciones, unas ciertas dolencias, pues si nosotros tenemos la enfermedad que cursa con esas dolencias, con esos síntomas, la persona se va a curar. Voy a poner el doctor Samuel Hahnemann experimentaba en sí mismo las diferentes sustancias para después aplicarlas con sus enfermos. Bueno, pues Jaime, voy a sacar un ejemplo, tomó la corteza de quina. Entonces, en su cuerpo experimentó los síntomas de fiebre, escalofrío y dolores articulares, que son los síntomas con los que cursa la malaria. Entonces él dijo, bueno, pues si estos son los mismos síntomas que tiene la malaria, si a una persona que tiene malaria le doy la corteza de la quina, del quino, la persona se cura. O sea, lo semejante cura lo semejante. Pues hay personas que se curan también aplicando esta medicina. Y dentro de la medicina china, la acupuntura, su filosofía de vida, nos dice que circulando por todo nuestro cuerpo hay una cantidad de energía que ellos llaman chi y que esta energía circula por 14 canales que se llaman, o ellos los llaman, meridianos de acupuntura, pero que a veces la energía que fluye por estos meridianos, por estos canales, es o mucha o poca. Y cuando eso ocurre, se enferman algunos de los órganos de nuestro cuerpo. Y que hay que poner ciertas agujas en puntos determinados que ellos llaman puntos de acupuntura, y que poniendo las agujas en esos puntos se desbloquea la energía y los canales se vuelven a regular y la persona queda bien. Pues bien, la acupuntura cura también a personas. Por tanto, vamos a hacer una reflexión. A Allan Kardec le dijeron que las mesas hablaban. Allan Kardec era un racionalista, un gran estudioso, pero al mismo tiempo con un espíritu científico. Y él dijo que las mesas hablan, yo tengo que verlas para creerlo. Fue, las analizó, vio que detrás de los golpes que daban las mesas, que era el lenguaje que utilizaban para manifestarse, eh, manifestaban ideas inteligentes, y las ideas inteligentes tienen que ser manifestadas por seres inteligentes, que detrás de aquellos golpes estaban los espíritus. Y eso fue lo que dio lugar a la filosofía espírita, tal como nosotros la conocemos en la codificación de Allan Kardec. Vamos a hacernos nosotros el mismo cuestionamiento. Hemos visto varias medicinas, todas curan,
Todas tienen filosofías de vida completamente diferentes unas de otras, incluso opuestas. Para uno el problema son los bichos, para otro los problemas es el medio. Unas curan, pues, con diferentes sustancias de la naturaleza y otro, como la acupuntura, ni siquiera utiliza medicamentos, sino agujas que pone en puntos determinados y concretos. Luego, tiene que haber algo diferente a las medicinas y diferente a los medicamentos que produzca la sanación en las personas. Porque si fuese necesario un medicamento, solo la medicina que lo emplea con los pacientes sería la que es efectiva. Y no es así. Vamos a seguir buscando a ver si encontramos qué es lo que está detrás de, de esas curaciones que se dan en todas las medicinas y también en la medicina espiritual. Pues bien, hoy día algunos médicos empiezan ya a hablar de la medicina integrativa. La medicina integrativa tiene en cuenta todas aquellas medicinas que han sido estudiadas por la ciencia y se ha verificado que pueden sanar a las personas. Está la medicina alópata, la medicina tradicional china, la terapia neural, la osteopatía, la medicina bioreguladora, está el yoga, está el reiki, está la medicina natural, está la homeopatía, en fin, que están todas las medicinas, la aromaterapia, están incluidas dentro de esa medicina integrativa todo el conocimiento que si lo aplicamos puede sanar a las personas. Y se aplica unos métodos u otros en función de los que el médico integrativo considera que van a ser más útiles para esa persona. Pero bien, hay casos en el que la persona ha remitido espontáneamente de su enfermedad. Yo les pongo aquí, y lo veréis en pantalla, 3 libros. La curación espontánea del doctor Andrew Bale. Bueno, pues este libro empieza con la descripción de varios casos. Yo les voy a contar el primero, de Christine Quillot. Esta mujer tuvo una depresión del sistema inmunitario en general, o sea, sus glóbulos rojos eran muy bajos, sus glóbulos blancos muy bajos, y las plaquetas también muy bajas, muy bajas. Esta persona fue al hospital, en el hospital fue sometida a un tratamiento de choque, la mujer no reaccionó, cada vez estaba empeorando, y los médicos la mandaron a la casa para que muriera en un medio más humano, no tan, digamos, frío como el hospital. Al llegar a la casa, la mujer empeoró, pero los familiares le hablaron de una mujer que ponía una dieta y que estaba favoreciendo mucho a las personas. Esta mujer fue a esa persona que ponía dieta, le hizo una especial para ella. Esta mujer practicaba yoga y hacía meditación. Y en la casa continuó con su yoga, con su meditación y haciendo visualización curativa. Bueno, pues 26 años después, esta mujer está casada y tiene 3 hijos, tiene gran vitalidad y se encuentra perfectamente bien. Del libro de Katy Atkinson, La curación de las enfermedades, voy a entresacar también uno de los casos de curación, que es realmente maravilloso. Ella nos cuenta que en una ocasión había un enfermo que estaba en un estado de artrosis ya realmente degenerativo y tremendo. Le tenían que acostar, que levantar, le tenían que dar la comida, en fin, estaba completamente inútil. Un día la familia tuvo que salir de la casa, él quedó solo, se produjo un incendio y la persona, al ver las llamas,
empezó a pedir socorro, empezó a pedir auxilio, pero nadie vino en su ayuda. La desesperación siguió en aumento, pero nadie vino a socorrerlo. En un momento determinado, el hombre se levanta de la cama, que no lo podía hacer, coge una sábana, pone algunas cosas que estaban en la gaveta de la cómoda, que eran de importancia para él, se las echa al hombro y sale a la calle. Pero cuando salió a la calle, la persona estaba completamente curada. Kate Atkinson, Kate Atkinson dice, ¿qué es lo que le curó a esta persona? Pues lo que le curó fue su mente, porque esta persona no tenía en su mente el menor resquicio para otra cosa que no fuera la enfermedad. Pero con el incendio, la desesperación fue tan grande que no quedó ni un resquicio tampoco para la enfermedad, sino para salvarse. Y en ese momento, la enfermedad se disolvió y, y el hombre se curó completamente. Estaba completamente curado. La curación fue espontánea. Y Beatriz nos cuenta en el libro Reprograma tu salud el caso de su padre. Su padre tenía Alzheimer, pero un buen día empieza a tener unos síntomas raros. Va al médico y el médico le diagnostica un tumor vesicular infiltrante, o sea, un tumor de vejiga. Estos tumores, el tratamiento recomienda extirpar la vejiga, sacar los ganglios y derivar los uréteres hasta la piel para poder recoger la orina en una bolsa. Esto suponía un problema añadido al padre de Beatriz Abadía para su padre, que tenía Alzheimer. Entonces se reunió ella como médico y su familia, o sea, sus hermanos y su madre, a ver qué hacían con su padre. Lo operaban para después colocarle la bolsa, estiparle la vejiga, o lo que hacían era lo abrían, le raspaban un poco y lo cerraban. Pensaron que en las condiciones en las que estaba su padre era lo mejor. Entonces lo abrieron, rasparon y volvieron a cerrar. 7 años después, el padre de Beatriz no tiene cáncer y no hay ningún tipo de recidiva, no hay ningún tipo de resto de haber padecido el tumor. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué pasó en esta situación? Pues Beatriz nos dice, si nosotros elimináramos el miedo, ese miedo a, tengo tumor, ¿qué vendrá ahora? ¿Me darán quimio? ¿Me darán radioterapia? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a durar un mes? Pues esas enfermedades él no las tenía, porque le decían que tenía un tumor ahora y media hora más tarde ya no se acordaba que tenía un tumor. Él no vivió la enfermedad. Por tanto, al no vivir la enfermedad, sanó de ella, sanó de ella. Igual que Katy Atkinson nos cuenta que cuando en aquella persona que tenía artrosis no dejó en su mente ningún espacio para la enfermedad, se curó, pues aquí este hombre se curó completamente a no estar somatizando su enfermedad, a no estar pensando en la enfermedad. Beatriz dice, si nosotros elimináramos el miedo absurdo, y estuviésemos centrados en nuestra esencia, desde nuestra esencia nosotros somos seres sanos. Si estuviésemos centrados desde nuestra esencia, nosotros no enfermaríamos. Nuestro sistema regenerativo estaría más activo y nosotros nos llegaríamos a sanar. O sea, son todo, desde personas cualificadas, son orientaciones que nos están aconsejando
a que reutilicemos todo ese potencial interior que nosotros usamos. Bien, vamos a continuar. Ahora bien, en el Kybalión se habla de las leyes universales. Yo voy a comentar la ley del mentalismo. La ley del mentalismo nos dice, el todo es mente, el universo es mental. Nos viene a decir en palabras sencillas lo siguiente, el todo es la realidad sustancial que está detrás del universo físico, eh, material. Está detrás de todos los fenómenos de la vida, de la materia y de la energía. En general, el todo es la realidad sustancial que está en todos los fenómenos que nosotros podemos percibir a través de nuestro sentido. Y continúa. El todo, que es espíritu, que no puede ser conocido ni definido, pero sí se puede decir que es mente infinita, universal y viviente. O sea que el todo, que es espíritu, es prácticamente todo, es el creador de todo. Ahora bien, nosotros tenemos una parte de Dios. Allan Kardec nos dice en el libro de los espíritus, nos dice, ¿qué es Dios? No quién, ¿qué es Dios? Y nos dice, la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. O sea que el todo es espíritu y es el creador de todas las cosas. Nosotros tenemos una parte de Dios, tenemos el espíritu. El espíritu se manifiesta por la mente. Por tanto, nosotros somos dioses en potencia, pues nosotros, esa parte espiritual, en forma de mente, es creadora como Dios crea también con su mente. Nosotros somos dioses en potencia, pequeñitos, como la semilla es el árbol. Luego, nosotros creamos nuestra realidad y lo hemos estado viendo en los casos que hemos citado anteriormente. Nosotros, en la medida que dejamos que la mente se exteriorice más, las posibilidades de estar sano son también mayores. Que nosotros creamos nuestra realidad. Si es una realidad negativa, ha sido creada por nuestra mente. Pero si nosotros tenemos, no sé si dije positiva o negativa, si dije negativa antes, digo positiva ahora, porque los dos polos de la misma moneda. Eh, tanto lo negativo como lo positivo lo creamos nosotros con nuestra mente, con nuestro espíritu. Bien, continuemos. Se han hecho experimentos para demostrar que la mente tiene un poder extraordinario. Voy a sacar del libro Dejar ir del psiquiatra norteamericano David R. Hawking el siguiente experimento. Se cogió a un grupo de mujeres, se les llevó a un laboratorio y allí se les dijo que se le iba a poner una inyección de hormona para anticiparle la regla, para que la regla le llegara antes. Pero lo que le pusieron a las señoras, a las mujeres, no fue la inyección de hormonas, sino que fue una inyección de una disolución salina simple. O sea que no tenía ningún efecto para anticipar la regla. Bueno, pues el 70% de las mujeres presentaron síntomas premenstruales. Esto es una experiencia que las mujeres se provocaron la regla, no por las hormonas que no las tomaron, sino con su propio pensamiento, con su propia mente. Luego, cuidemos la mente, que con la mente creamos. En Phoenix o en Phoenix, en Estados Unidos, un científico que quiso demostrar que el pensamiento
tenía un poder extraordinario. Logró que un condenado a muerte cambiara lo de morir en la silla eléctrica por morir desangrado. Eso fue lo que le dijeron al sujeto. Le dijeron, si no te desangras completamente, entonces tienes el indulto. Y si te mueres, por lo menos la muerte no es tan dolorosa como a través de la descarga eléctrica. El hombre accedió, lo pusieron en una camilla, lo amarraron, le vendaron los ojos, pero debajo de la camilla tenían un recipiente con agua, un cubo. Del cubo salía una manguera, una llave de paso, y le hicieron, dice que con una aguja de poner inyecciones, le hicieron eh, una pequeña raspadura en la muñeca. La persona creyó que le habían cortado pues la radial de la muñeca. Y en ese momento abrieron la llave de, la llave que tenía del recipiente, la llave de paso que conducía al recipiente que estaba bajo la camilla. Bueno, primero dejaban pasar bastante agua. El agua iba cayendo en un recipiente. Cada cierto tiempo iban cerrando un poquitito la llave de paso y caía menos agua, hasta que al final dejó de caer agua. Cuando terminó de salir el agua, el sujeto creyó que no tenía ninguna sangre en su cuerpo, que la sangre la había eliminado, un colapso y murió instantáneamente. Pero además murió sin haber perdido una gota de sangre. Luego, ¿quién lo mató? El pensamiento. El pensamiento es maravilloso, es creador y crea la realidad que nosotros vivimos. Una experiencia que viví. La dentista a la que iba me contó que en una ocasión había llegado un señor para que le viera un diente. El diente tenía una carie, pero el hombre no acudió a ella para que le empastara el diente, sino para que le dijera y le hiciera un dibujo en las condiciones que estaba el diente. ¿Y qué quería hacer el hombre? Pues el hombre quería visualizar el diente con su mente para regenerarlo. La mujer le hizo un dibujo, el hombre se fue y un tiempo después me contó que había venido el hombre con el diente completamente regenerado. O sea que el poder de la mente no solamente se da en lo que es los tejidos, sino que se da también, bueno, también es un tejido, el tejido óseo, pero en lo más duro que tenemos en el cuerpo. Podemos regenerar hueso. Eh, nos queda bueno, voy a contarles a ustedes el método Wim Hof. El método lleva el nombre de la persona que tiene su nombre, que es un profesor de educación física de Holanda, tiene unos 60 años y tiene unos 26 récord Guinness. Este hombre tiene un método en el que utiliza la respiración y el control mental, el control de la mente, y es capaz de controlar su ritmo cardíaco, es capaz de controlar su temperatura corporal, es capaz de regular la adrenalina en sangre y es capaz de normalizar el pH en sangre. Esta persona le ha pedido a diferentes científicos que lo estudien y algunos los han sometido a diferentes pruebas. En Estados Unidos le inyectaron una toxina sacada de la Escherichia coli. Es una bacteria
que esta toxina, cuando es inyectada en personas, pues les da fiebre, les dan temblores y les da dolor de cabeza. Winho no experimentó ninguno de estos síntomas y 12 alumnos suyos que siguen su mismo método tampoco lo siguen. Perdón, 12 alumnos que siguen su mismo método tampoco sufrieron ninguno de los síntomas de la toxina de la Escherichia coli. Bueno, fíjense ustedes, este hombre llega a regular el pH de la sangre, alcaliniza la sangre, es capaz de alcalinizar su sangre. Luego, si se alcaliniza su sangre, los microorganismos no encuentran el terreno abonado para poderse reproducir. Pues como nos decía el naturismo, las enfermedades se pueden eliminar. O sea que hoy día hay personas que están experimentando el poder de la respiración y el poder del pensamiento. ¿Cuánto sencillo no sería aplicar en los hospitales todas estas técnicas de las cuales ya hoy se tiene conocimiento? Sería maravilloso. Vamos a continuar. El libro del agua, de la sanación a través del agua, de la curación a través del agua, de Masaru Emoto, nos viene a hablar también del poder del pensamiento. Él nos dice que si palabra o pensamiento, una palabra escrita o una palabra dicha al agua, produce cuando nosotros la transformamos en hielo y la vemos a través del microscopio, figuras geométricas muy armoniosas, que el agua de sitio limpio produce también figuras maravillosas, pero que es el agua de sitio sucia o de palabras disonantes, de palabras, digamos, desagradables, produce figuras geométricas totalmente eh, informes. Luego, nosotros tenemos un 70% de agua. ¿Cuánto no influye la mente en esa agua que tenemos según este experimento? O sea que otro aspecto más que nos está hablando de ese poder del agua, el efecto del poder de la mente, perdón, el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Un placebo es una apariencia de medicamento que no tiene ningún principio activo para curar, pero que si el sujeto lo toma creyendo que le va a hacer bien, los efectos son los mismos que si tomara el medicamento que él cree que está tomando. ¿Quién lo cura? El hombre se cura a través de la sugestión, a través del pensamiento. El efecto nocebo. Yo me tomo un medicamento que tiene todos los principios activos que se necesitan para sanar, pero si yo lo tomo creyendo que voy a enfermar, yo me voy a enfermar, no me va a hacer ningún bien. Luego, ¿quién nos enferma? Nos enferma nuestra mente. Nosotros nos enfermamos con nuestras formas equivocadas de pensamiento, con nuestras formas mentales equivocadas, nos producimos las enfermedades. Se nos venía diciendo hasta ahora que nosotros teníamos en la información genética todo lo que después íbamos a vivir en nuestra vida, porque los genes tienen todos los caracteres que vamos a manifestar posteriormente, por tanto ya lo teníamos todo escrito ahí. Pues hoy día la epigenética nos está diciendo que no es así, que nosotros con nuestro pensamiento, con nuestra forma de actitud, con nuestra actitud, con nuestras acciones, podemos apagar y encender genes. Con lo cual, la información que se está dando ahora en nuestro cuerpo, si tenemos una mente positiva y activa, puede que mañana no esté. Eso nos lo está diciendo hoy la epigenética. Y voy a comentar una experiencia que viví en Brasil que me parece muy clarificadora con respecto al tema que estamos abordando.
En el Centro Espírita Regeneración había un medium, murió hace poco tiempo, que es Antonio Alves Feitosa. Estos que están aquí en pantalla es Antonio Alves Feitosa, el medium donador de ectoplasma, y Francisco Cándido Javier. Tuve la oportunidad de compartir con ambos. Bueno, pues esa noche se materializó un espíritu y realizó dos operaciones. Las operaciones que se realizaron esa noche, según el mensaje que nos dio el espíritu, habían sido un éxito. Pero la sesión fue larga, hubieron muchas manifestaciones, pero solo voy a contar el mensaje inicial que nos dejó para todos el espíritu materializado. Nos dijo, la enfermedad no es un mal, la enfermedad es un bien porque nos avisa de los errores que estamos cometiendo para que los dejemos de cometer. Por tanto, las personas están completamente limpias, no tienen ningún, ah, nada que pueda eh, provocar o seguir provocando la enfermedad. Las operaciones han sido un éxito. Ahora, si las personas no cambian su actitud, no cambian su mentalidad, si siguen por el camino equivocado que han venido hasta ahora, la enfermedad va a volver otra vez a la persona. Ahora bien, ¿qué mensaje podemos nosotros extraer de todo esto? El mensaje es el siguiente. Si yo ahora estoy enfermo y yo, mediante una meditación, mediante la intuición, mediante la voz de la conciencia, la comunicación a través de un espíritu, o sea, si yo soy capaz de ver la causa que está detrás de esa armonía que estoy viviendo, si yo modifico esos errores, yo voy a sanar. Luego nosotros nos podemos sanar a nosotros mismos. La sanación está en nuestra mano, con nuestra mente, siguiendo el camino correcto, siguiendo siempre desde la vía de la armonía y el equilibrio. Y del Kybalión voy a sacar otra de las leyes, que es en el universo todo vibra. El todo que es espíritu, tiene la vibración más alta, su vibración es tan alta, tan alta, tan alta, tan alta, que parece que es quietud absoluta, como los radios de una bicicleta, en la medida que la rueda gira a más velocidad, parece que es más transparente. Y en el otro extremo está la materia más burda, que también vibra, pero que vibra tan bajo, tan bajo, tan bajo, que prácticamente parece que está en quietud. Pero entre la vibración del todo y la vibración de la sustancia más baja, hay millones de grados de diferencia. Y en el mismo Kybalión, en esta ley se nos dice, aquel que tenga una vibración más alta, tiene poder sobre lo que tenga la vibración más baja. Pues bien, David R. Hawking, este psiquiatra americano del que les nombré antes el libro de Hariri, tiene otro libro que se llama El poder frente a la fuerza. Y en ese libro, David R. Hawking nos habla del mapa de la conciencia y nos dice, que la conciencia tiene una vibración de 400, pero que el cuerpo tiene una vibración de 200. Por tanto, todo lo que la mente transmite, el cuerpo lo ejecuta como si fuese un robot. Esto nos lleva a la conclusión siguiente. Hemos visto que todo es mente, que el universo es mental, que el todo es espíritu,
y que es el creador de todo lo que existe. Nosotros tenemos un espíritu que se manifiesta a través de los pensamientos, a través de nuestra mente. Por tanto, nosotros somos los que creamos nuestra realidad. Si nuestros pensamientos son de armonía, nuestra vida va a ser armónica. Si nuestros pensamientos son de desarmonía, nosotros vamos a vivir desde el caos, desde la depresión, desde la enfermedad, desde esas ideas limitantes y limitaciones es lo que vamos a tener. En nosotros está la llave. Podemos subir o bajar. Si nuestra atención es puesto en lo bajo, nosotros vamos a vibrar bajo. Si nosotros ponemos nuestro pensamiento, nuestra atención en lo alto, nuestras vibraciones van a ser altas. Y comprendamos que en la medida que nuestro cuerpo tiene una vibración más alta, el espíritu también se puede exteriorizar en mayor medida y que lo que vibra en un mayor nivel tiene poder sobre lo que tiene una vibración inferior. Por tanto, el poder está en cada uno de nosotros. Ejerzamos.